Estamos de vuelta con ustedes en Noticias 50-50. Nuestros invitados, Julián Roa, analista de temas internacionales, y nuestra queridísima Marian Ventura, quien es practicante musulmana aquí en la República Dominicana. Cuando nos fuimos a la pausa, Julián pues sostuvo un parecer sobre la religión islámica, los musulmanes, sobre qué tan diferentes somos en cuanto a la práctica. Por ejemplo, nosotros, sí, exacto. Nosotros, por ejemplo, como país católico, entre comillas, ¿no?, naciente, pues somos bastante flexibles, ¿no? De que esa es nuestra naturaleza, pero no necesariamente nos imponen tener o seguir esta religión. Tú ibas a responder lo que sostuvo Julián. Sí, con relación a esto que él mencionó, el señor Julián, que mencionó sobre el libre albedrío. Me recordó exactamente un verso en el Corán que dice: Lakum dinukum waliya din. Din quiere decir religión. A ti con tu religión y yo con la mía. Respetando cada cual. Exactamente. Y hay otro verso en el Corán que dice, este es en la Sura 3, que es la Sura Al-Imran, que es el padre de María. Verso 64 dice: oh seguidores de una revelación anterior, los cristianos y los judíos, convenid con nosotros en un principio aceptable a ambas partes, que no adoramos sino a Dios y no atribuimos divinidad a nada junto con Dios. Fíjese, la religión judía, la religión cristiana y el Islam constituyen lo que se llama la trilogía de religiones abrahámicas. Y de las tres, la única religión que llama a un diálogo, a que vamos a partir de aquello que tenemos en común, no lo que nos divide, no las interpretaciones que tú tienes ni que yo tengo. Vamos a entablar un diálogo a partir de lo que tenemos en común. Y esta aleya fue revelada al profeta en Medina, cuando Medina era un pequeño oasis que se conocía antes como Yatrib, en Arabia Saudita, habitado por los judíos, por tribus judías. Y el profeta ahí hace un llamado, lo cual usted no lo va a encontrar ni en la Torá, que es el Viejo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Otra cosa, cuando hablamos de los cristianos, que Jesús entró montado en un burro, en una palma, ¿Jesús fue enviado a los cristianos? Cuando Jesús dijo: yo vine a salvar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús era judío. Y sobre este tema de que Jesús vino, cada mensajero tiene un rol que cumplir en la historia de la revelación. Pero hay un versículo en la Biblia, está en Lucas, que la gente deja pasar muy desapercibido. Y este versículo que dice, esa fue la última cena, cuando él estaba hablando con sus discípulos, y él dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada, sus discípulos. Les dijo: pues ahora el que tenga bolsa que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga nada que venda su manto y compre una espada. Y dice uno de sus discípulos: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo: basta. La Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, en su comentario, el comentarista dice, ustedes la pueden buscar, la Biblia de Jerusalén, dice: en este momento Jesús le dice a sus discípulos que estén preparados para un mundo hostil en el que tendrán que defender su creencia. Y si nosotros vamos al contexto histórico, cómo estas primeras comunidades que seguían a Jesús, cómo ellos tuvieron enfrentamientos con las comunidades judías y también con Roma. A fuerza de espadas. Esto es una parte histórica que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y Jesús dijo: prepárense,
porque ustedes van a llegará un momento que tendrán que combatir. Sí, todo está escrito, todo está dicho. Y bajo déjenme decirle algo, las cruzadas fueron realizadas en base a mensajes de paz del cristianismo. Era una yihad igual que la de ahora. Claro, totalmente de acuerdo. Igual, sí, así es. Julián quería sostener algo. Yo quiero decir algo. Eso lo que dice Marian es correcto. Si tú buscas en los textos sagrados, en los 3 textos abrahámicos, la Torá, el Corán o la Biblia, son textos que son para un buen vivir. Son textos de obediencia hacia Alá, hacia Jesús, hacia Dios, a quien sea. Pero de esos textos vienen las interpretaciones de los mismos. O sea, el Islam no es un solo actualmente. Tú tienes varias interpretaciones del Islam. Y las 2 interpretaciones fundamentales es lo que se llama el chiismo y el sunismo. La sunna era la costumbre, los versos, los dichos, como toda la costumbre del profeta, fundamentalmente. Y de la sunna vienen los sunitas. Los sunitas son los interpretadores o los obedientes a la sunna. Y tiene un elemento importante, un elemento de poder. ¿Cuál es? Que la sucesión del poder se hace de manera hereditaria y se hace fundamentalmente a través de los califas, de los jefes de tribu, por herencia. O sea que los sunitas generalmente tienen una concepción del poder como una concepción de las mejores clases, de las élites. A diferencia, y esa es una interpretación del Corán, a diferencia de la Shia, como decían, de los seguidores de Shia Ali, que es uno de los interpretadores del Corán también, y sobre todo de lo que planteaba el profeta, que entendían que el poder, Alá lo delegaba en los imanes, en el imanato. Y un imán no era más que un intérprete de los pensamientos o de lo que planteaba el Corán. Sí. Y el imán, podía ser no un individuo de poder, sino cualquier ciudadano del pueblo. Tú tienes 2 interpretaciones con relación al poder y cómo se iban a manejar en este caso el Islam, los seguidores del Islam, que son totalmente, en algunos puntos contradictorias. Sí. Pero aún dentro de esas interpretaciones, tú tienes varias interpretaciones subsiguientes. Por ejemplo, este caso del Estado Islámico es un grupo sunita, pero dentro del sunismo tiene una interpretación que no son los famosos 4 libros fundamentales del Islam. Es un quinto libro, vamos a decir así. Exacto. Que sí plantea este nivel de agresividad, de imponer, de cómo se va a imponer su causa. No estoy diciendo que sea errado o no. Sí. Estoy diciendo que fundamentalmente es una yihad el hacer que el mundo, si te convertiste al Islam de manera voluntaria, perfecto. Si te opusiste al Islam, tú eres un enemigo de Alá y un enemigo muy radical. Y por supuesto hay un deber de evitar que tú puedas. Que ahí es donde radica el problema hay un radicalismo en la interpretación. En el radicalismo, sobre todo que cuando tú llevas a una persona a una religión y desde niño va escuchando luchar la espada contra el enemigo, ataca y no se le explica debidamente que no se trata de envolverse. Que la yihad sea guerra. La yihad es una guerra individual. Una guerra santa. Yo quisiera aprovechar el tiempo, porque se nos agota, para que Julián nos explique, como si tuviéramos 4 años de edad, la problemática política, económica y los intereses, porque como mencionábamos al principio, hay generaciones que están naciendo con esta problemática ya armada, sin saber de dónde sale. No sé si es por rutas económicas, por el petróleo. Política internacional. Los Estados Unidos, claro. Francia, los intereses, quién inicia qué, por qué se meten, por qué no dejan que ellos resuelvan sus problemas. Claro. Todas estas cuestionantes. Mira, en el año 1945 termina la Segunda Guerra. Los que ganan son los que se ríen, ¿no? ¿Verdad? El que gana es el que goza. Pues sucede que los que ganaron la Segunda Guerra se reúnen en Yalta o en Potsdam y hacen los famosos acuerdos de Yalta y se dividen el mundo. Y parte de la división del mundo fue Medio Oriente, por supuesto. Siria hasta el año 46 fue un estado, fue una colonia francesa. El Líbano fue una colonia inglesa, etcétera. Se divide en el mundo, en pocas palabras. Y como se divide en el mundo, se dividen sus intereses y sus recursos. Las riquezas, entonces petróleo. Medio Oriente no es otra cosa más que una frontera imperial. Fue la manera de dividirse el mundo. Pero Francia estamos hablando de que se están dividiendo esto con habitantes. Innegablemente.
No, pero no solamente ese. Por ejemplo, en el caso sirio, que es el caso que nos concierne, en Siria tiene una familia que gobierna del año 70. Exacto, no existía. Perdón, gobierna del año 63. Este joven, que es un oftalmólogo, es un médico oftalmólogo, llegó en el año 2000 a la muerte del padre. Tiene 25 años. Sí, heredó. Tiene una ley de emergencia, supuestamente, que no permite una reunión de más de 10 personas desde el año 63. Entonces, sin embargo, es una minoría que apenas es el 15% de la población siria. Alawí. Entonces, los alawí, que es una derivación, insisto, de esa interpretación laica. El alawí, dentro del sunismo y dentro del islamismo, es más democrático, es más laico, es más light, es más pro-occidental. Pero es la minoría. Pero es la minoría, entonces está gobernando una población de 20 millones de habitantes siendo apenas un 15%. Así es. Manejan los recursos, manejan todo. O sea que hay un elemento también de justicia social que tiene que ver como un ingrediente a eso, a esa violencia. Que aunque tú no lo creas, quien quiere proteger o quien de una manera u otra protegió tanto al padre como al hijo es Occidente, porque no era radical. Por cosa de la vida él no era el sucesor al trono, era el hermano. Pero fuñendo en Mónaco con un carro, un Lamborghini, se mató. Claro. Y entonces en vez de ser un radical terminó siendo el hermano menor quien sube al poder con una posición, comía hamburgues, bebía Coca-Cola, de una manera u otra era más occidentalizado que el ala radical del hermano. Okay. Pero es una minoría en Siria, apoyada en este caso por la Unión Soviética, por China y por Irán. Y si tú quieres, hasta de la vista gorda de los Estados Unidos. Sí. Esta problemática a nosotros como país, ¿qué tanto nos afecta? Estos ataques pueden desatar realmente una tercera guerra mundial. No, no me parece. No creo que lleguemos a esos extremos. En este caso ha habido cierta coalición entre Rusia y los Estados Unidos. Al fin, Estados Unidos apoyaba a este joven en el sentido, quería derrocar a este joven porque tiene una posición socialista. Sin embargo, el grupo a quien apoyó, que en este caso, ese Estado Islámico que tuvo a Abu Zarqawi en Irak, ese Estado Islámico fue apoyado por los Estados Unidos, hay que decirlo. Pelearon en Irak con armas de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Jamás se imaginó Estados Unidos poniéndoselo enfrente a este joven. Pensaba que iba a derrocar al joven y no terminaba ahí. Pero sucede que el enemigo que fue su aliado ha terminado siendo peor enemigo que lo que es al que ellos fueron a derrocar. Sí. Entonces hay un verdadero conflicto de todo un sinnúmero de elementos culturales, elementos religiosos y sobre todo el elemento político-económico. Mariama, forma de conclusión, cuatro cosas fundamentales que una persona debe conocer para iniciar a entender la religión Yo musulmana. quisiera que y el por Islam. favor ustedes me dejen decir una parte del último discurso que dio el profeta Muhammad antes de morir. Un fragmento nada más, por favor. Adelante. Toda la humanidad proviene de Adán y Eva. Un árabe no tiene ninguna superioridad sobre un no árabe. Ni un árabe tiene superioridad sobre un árabe. Ni un no árabe tiene superioridad sobre un árabe. El blanco no tiene superioridad sobre el negro, ni el negro tiene superioridad sobre el blanco, excepto por la piedad y las buenas acciones. Excelente. Con eso yo creo que podemos terminar el programa del día de hoy. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Marian Ventura, por estar con nosotros. Julián Roa, de verdad, gracias por arrojarnos luz ambos. Tanto... Que yo sigo oscura. Pero no, yo eso... voy a sentar con él para que me Exacto, desglose eso se bien resuelve el en una tema. tardecita. Te doy 30 segundos y te digo algo. Claro. ¿Cuál es el problema de Francia? Que el musulmán no se ha integrado a la sociedad francesa. Entonces, aunque sigue creciendo en población y sigue creciendo en poder, las mujeres siguen bañándose, siguen buscando horarios diferentes en piscina que los hombres. Para una mujer examinarse en una universidad francesa, el esposo tiene que estar al lado. O sea, ellos no han logrado integrarse a la sociedad que francesa. deben ya, exacto. Que de una manera u otra le ha generado toda esta presión. Sí, yo quisiera recomendar libros de lectura escritos por occidentales, por personas no musulmanas. Ustedes pueden buscar en Amazon o quizá en Cuesta Centro del Libro, creo que lo tienen, Una historia de Dios. Ahí usted va a ver la historia del judaísmo, cristianismo, islam, de Karen Armstrong. Mahoma, biografía del profeta, de la famosa escritora, teóloga del momento, Karen Armstrong. El Islam, pasado y presente de las comunidades musulmanas, de John L. Esposito.
Anoten esos libros. Perfecto, para que muchísimas estén gracias viendo por esa tus recomendación. documentales. A ustedes por la sintonía también, por estar con nosotros, pero sobre todo a mi queridísima Isaura, gracias por tomar el tiempo de estar aquí conmigo. Y nada, pasen buenas noches y que la paz sea lo que predomine en todas las cosas y en todas las causas. Así es. Gracias.